mensaje de hoy se llama Practica la verdadera religión. Santiago capítulo 1 del verso 19 hasta el final del capítulo dice la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por mucho tiempo las iglesias han tratado mal el término religioso, porque de hecho el mundo lo trata mal. Y pensamos que ser religioso es malo, este es religioso. No, no se puede ser religioso. Sin embargo, la Biblia nos habla de una verdadera religión. El cristiano tiene un complemento en su vida cristiana. Tiene que tener un balance entre su conocimiento y un balance entre su práctica. O sea, conocimiento teológico, teología, y práctica, religión. ¿Qué pasa cuando el cristiano tiene mucha religión, mucha práctica y poco conocimiento? Se convierte en un hereje, porque es alguien que practica y practica cosas que no sabe ni por qué los está haciendo y repite lo mismo que dice la Biblia, pero también lo que dice la tradición y también lo que dice cualquiera, y también, como no tiene un fundamento teológico para rebatir los errores, se convierte en un hereje, un falso cristiano practicante. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted tiene un conocimiento muy grande y usted no practica ese conocimiento? Se convierte en un fariseo. Y esto es lo que el libro de Santiago nos quiere enseñar en este día. Nuestro conocimiento teológico tiene que estar compartido con nuestra práctica. Y la práctica no es más que la religión. Este texto de hoy nos deja un listón muy alto. ¿Por qué? Porque es un texto que trabaja con nuestra lengua, que trabaja con nuestras inmoralidades, que trabaja con nuestras obras, que trabaja con todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos. Y de tal modo que cuando nosotros nos vemos ante este texto, nos vemos desarmados. Porque ¿quién de nosotros no ha fallado con la lengua, con la práctica, con las obras, con el servicio? Creo que todos nos encerramos en medio de este texto. Es un texto retante, pero a la vez es un texto que nos consuela, porque nos está mostrando el camino que debemos tomar. Nos está mostrando el camino para nosotros arrepentirnos si estamos haciendo las cosas mal. El texto de hoy lo voy a dividir en tres partes para poder entenderlo mejor. Vamos a ver primero la opción, o sea, optemos justamente por la palabra de Dios. Después vamos a ver la obra, obremos justamente por la palabra de Dios. Y después vamos a ver el testimonio, testifiquemos justamente por la palabra de Dios. Son puntos que puse para ir guiándome en la idea que quiero ir transmitiendo. Primero, optemos justamente por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra opción. Y dice el texto, el versículo 19 y 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Los versos 19 y 20 son una conclusión lógica del versículo 16 al versículo 18, que Dios, por el poder de su palabra, nos hacía renacer. Él era el dador de todo don, de toda dádiva, y ese Dios, nuestro Padre amoroso, nos daba a nosotros, nos obsequiaba a nosotros la capacidad para poder aplicar la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Quiere decir que una persona que no conozca a ese Dios no puede aplicar la ley de Dios. La ley de Dios es aplicativa en cuanto al conocimiento del Evangelio tengamos. Y si usted ha tenido un conocimiento de relación con Jesucristo a través del Evangelio, usted es un candidato para aplicar la ley de Dios. Es Dios quien hace la obra, es Dios quien otorga el don para
para creer o para vivir el Evangelio. Cuando el cristiano escucha la palabra, es transformado. El poder del Espíritu obra ahí, nos transforma, no solo para creer en Dios, sino para vivir esa salvación. ¿Y por qué les tengo que decir esto? Porque el texto de hoy es un texto que sigue una secuencia. Una secuencia en la cual Dios nos está diciendo que dejemos la inmoralidad, Dios nos está diciendo que tengamos un oído antes de hablar, antes de tiempo, que tengamos ciertas características que son difíciles para nosotros, pero no imposibles, porque Dios por medio de su palabra nos salvó, por medio de su palabra nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de su palabra nos capacita para nosotros poder vivir la verdadera religión. Ahora aquí en el texto se nos hace referencia a la respuesta que deberíamos tener ante los mandamientos de la palabra. Primero dice que seamos prontos para oír. Escuchar es un arte y es difícil. Poder escuchar antes de hablar encierra mucho nuestra humildad. Cuando nosotros estamos hablando con una persona, fíjese para que usted vea y haga ese ejercicio, que usted es el que quiere hablar y no quiere escuchar a la persona. Uno ve a una persona y lo que quiere es hablar. Sin embargo, la Biblia nos dice que seamos prontos para oír. ¿Y por qué la Biblia nos dice esto? Porque cuando usted escucha a una persona, usted le está mostrando amor. Usted le está mostrando amor. ¿Por qué? Porque está siendo paciente, porque está siendo humilde, porque está escuchando sus consideraciones, porque está escuchando humildemente lo que esa persona quiere decir, o está pensando, escuchando su necesidad. Usted está mostrando en cierto sentido amor al prójimo, como dice la Escritura. También nos dice tardos para hablar. Y cuando hablamos de hablar, no significa que usted no predique, que usted no hable con las personas, sino que usted sea prudente en sus palabras. Eso es lo que quiere decir el texto. Seamos prudentes en nuestras palabras. Tenemos muchas excusas y muchas justificaciones, pero no podemos poner ninguna justificación y ninguna excusa ante la palabra del Señor. A veces nosotros hablamos de más o hablamos de menos. A veces nosotros hablamos impulsivamente. A veces nosotros usamos nuestras lenguas para decir cosas que a Dios no le agrada, para ofender a una persona o para ofender al mismo Dios. Pero sí tener en cuenta de que tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Y a veces decimos, no, pero imagínense la situación, imagínense cómo estamos viviendo, cualquiera se enoja. Levanto mi mano. Cualquiera está indignado todo el día, cualquiera hereda un carácter genético de su familia y lo reproduce. Podemos poner todas las justificaciones que sean, pero Dios sabía que nosotros íbamos a tener esos problemas. Por eso nos está diciendo la palabra, tardos para airarse. Tardos para airarse. Porque el hombre, en vez de ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, es lo contrario. Porque su naturaleza está corrompida. Nosotros no tenemos ninguna justificación para si pecamos decir, no, yo fui impulsado a esto, yo fui movido. No, es que usted es así. Usted no es pronto para oír. Usted no es tardo para hablar. Y usted no es tardo para airarse. Porque de alguna manera esos tres problemas nos tocan a cualquiera de nosotros. Dese cuenta para que usted vea que alguno de los tres usted falla. Porque es que es nuestra naturaleza. El hombre es movido por la condición sentimental y pecaminosa que hay en su corazón. Y todo lo que el hombre hace está afectado por el pecado. Al contrario de la ira de Dios. La ira de Dios es movida por su carácter. Un carácter justo, santo. Un carácter que no tolera el pecado, pero no es emocionalmente movible. Y a veces tenemos que tener control sobre cuando hablamos de la ira de Dios. Porque no es que Dios ve el pecado y se indigna como nosotros nos indignamos emocionalmente y después cambia de opinión. No, es que Dios tiene un carácter santo. Y todo lo que sea contrario a ese carácter, Él lo repele. Él no es movido emocionalmente y no cambia emocionalmente. Él simplemente es un Dios santo. Y su santidad está reflejada en su ley. Y la Biblia lo que nos está dando a entender aquí muy claramente es que nosotros somos débiles, frágiles, incapaces, que nuestra naturaleza no obra correctamente y que necesitamos, por los versículos anteriores, la palabra de Dios, el don de Dios para poder vivir el Evangelio. Aquí llegamos a una conclusión. Y la conclusión es que una lengua y un temperamento sin control llevan al hombre a lo profundo del pecado y lo alejan de Dios. Por consiguiente, hace falta una limpieza espiritual para que la palabra de Dios, ya sea en forma escrita o hablada, pueda entrar en la vida de la persona. Y hay una pregunta que me hago antes de llegar al verso 21.
¿Cómo deberíamos entonces conformarnos a la justicia de Dios? ¿Cómo debería el hombre conformarse a esa justicia de Dios? Y la respuesta es con una actitud santa frente a la palabra de Dios. Con una actitud santa frente a la palabra de Dios. El verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Es importante entender el proceso circulatorio que está dando la Biblia con relación a nuestra limpieza espiritual. Porque nos está diciendo que hay que soltar algo y tomar algo al mismo tiempo. Vamos a pensar por un momento en la respiración del hombre. El hombre inhala y exhala. Hay una manera de tomar cosas que Dios nos da en su palabra, pero hay una manera también de desechar cosas que están en nuestro ser. Miren cómo funciona el sistema de limpiapecera, el sistema de recirculación, no de una pecera solamente, en la piscina. Es un sistema en el cual el agua sucia va entrando por un filtro y va saliendo limpia. Y en ese filtro se va quedando toda la suciedad. ¿Y eso qué permite? Que la pecera o que la piscina se mantenga más tiempo limpia. Ese es el mismo proceso que nos está enseñando la Escritura aquí. Es un proceso en el cual nosotros expulsamos lo que tenemos y tomamos lo que Dios nos da. Dice, ¿qué debemos expulsar? Según el verso 21. Desechar. ¿Qué debemos desechar? Expulsar toda inmundicia y abundancia de malicia, hermano. Esto es un mandamiento a despojarnos de toda la inmundicia moral que se encuentra en nuestra alma. Todo lo inmoral debe ser desechado. Eso es tener un corazón y tener una mentalidad de que yo soy mentiroso, yo soy blasfemo, yo soy esto. Señor, yo no quiero esto para mí. Señor, toma esto. Yo quiero dejar esto. Es hacer énfasis en mi carácter como cristiano y en mi actitud todos los días como cristiano. Pero también hay que tomar algo y es el complemento, porque no hacemos nada con soltar todo y dejar nuestro vaso vacío. Si dejamos nuestro vaso vacío y botamos lo que tenemos, somos moralistas y vivimos como viven los humanistas, de que en su mano está el poder para hacerlo todo. Sí, desechan, hoy quiero cambiar, hoy quiero dejar este pecado y mañana lo dejo y estoy quizás un mes limpio de ese pecado, pero a los 2 meses vuelvo a caer. ¿Por qué, hermano? Porque dejé mi corazón vacío. El corazón debe ser llenado con la palabra del Señor. Y lo otro que dice el texto, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Aquí la salvación no se está refiriendo a salvación en este sentido, sino a restauración de la vida. No siempre la palabra salvación es salvación en la Biblia, sino restauración, liberación también. Ahora, en este texto específicamente nos está poniendo una actitud ante la palabra de Dios. ¿Y cuál es? La mansedumbre, que es la humildad. Cuando uno está frente a la palabra de Dios en su actitud de pecado, a veces ¿qué es lo que hace? Se siente incómodo, se siente ofendido. Cuando un predicador te está enseñando la palabra y es el pecado que estás cometiendo, lo ves como una ofensa. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo con la actitud que tenemos que recibir la palabra del Señor. Una actitud mansa, mansedumbre, una actitud humilde, sabiendo y reconociendo de que eres un pecador, de que eres débil, muy débil, en extremo. Porque eso es lo que va a hacer de que tú tomes esa medicina. Porque hasta que el enfermo no está consciente de su enfermedad, hermano, no se cura. Pero cuando el enfermo sabe que está enfermo y que lo único que lo puede curar es cierta medicina, él la toma con todo respeto, con toda mansedumbre. Esa es la medicina que nosotros necesitamos. Quiere decir, hermanos, que mientras más usted consuma la palabra del Señor, mientras más usted sepa de la palabra del Señor y más vaya a ella con un espíritu de mansedumbre, con un deseo humilde de aprender, usted va a ir creciendo y va a ir mejorando. Y todos estos pecados que a veces le son fuertes y difíciles, cuando usted esté en ese proceso y entregue su pecado, es como decir, yo entrego mi ira, pero busco en la Escritura todo lo que habla la Biblia con relación a la ira. Todas las enseñanzas que la Biblia me diga con relación a la ira. Y yo empiezo a aplicar eso en mi vida y empiezo a alimentarme de eso. Y ese proceso de interacción con la palabra del Señor, ante ese pecado que yo tengo, me va limpiando, me va purificando, me va cambiando y me va dando fe para creer en Dios y para ser más consciente de que lo que estoy haciendo está mal. El cristiano lo que necesita es ser consciente de lo que está mal. Al cristiano no hay que obligarlo a cambiar, es solamente con ser consciente de que lo que está haciendo está mal.
y teniendo, por supuesto, la confianza en Dios y en la palabra del Señor, el cristiano cambia. Nosotros tenemos dos opciones: seguir viviendo de tal manera que no seamos prestos para oír, que seamos iracundos o que hablemos y usemos nuestra lengua para decir lo que querramos y como querramos, o tenemos la posibilidad de venir ante Dios humildemente cuando la palabra nos confronta. A veces no nos confronta en nuestra lectura, a veces pone un cristiano al lado a decírtelo, o a veces pone un predicador, o a veces pone a cualquiera del mundo para decirte: oye, tú eres cristiano y eso que estás haciendo no está mal. Fíjense qué interesante. Cómo Dios usa todos los medios para que nosotros entendamos la palabra del Señor. Y usa a cualquiera para que nos hable la palabra del Señor. Pero ahora debemos tomar una decisión, y es obrar. No basta con decir: esta es la verdad, esto es lo que yo quiero para mi vida, sino que debemos actuar, obrar justamente por la palabra del Señor. Dice el versículo del 22 al 24: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Debemos vivir de una manera superior, de una manera peculiar, donde practicar la palabra de Dios debe ser antes que todas las demás cosas. Debemos tener en cuenta de que vivir la palabra, de que hacer la palabra, actuar la palabra, debe ser nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida no debe ser el que aprendimos de nuestra familia, no debe ser el que aprendemos de la sociedad, sino el que la Biblia nos llama. Estábamos viendo a un cristiano que era juzgado en estos días por el mundo. Tristemente, a veces nosotros cometemos errores y fallamos en cosas que pensamos que el mundo no nos está midiendo. Y esa persona hizo una acción que todos los que estaban en la cola dijeron: fulano no. Al final el mundo nos juzga con razón, porque realmente nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y ser un hacedor de la palabra, hermano, es aspirar sus verdades, aspirarlas de tal manera y expirar nuestra pecaminosidad de tal manera de que la palabra de Dios se convierta como en el filtro que está constantemente filtrando nuestra espiritualidad. Hermanos, esto implica necesidad de la palabra, necesidad de leer la palabra, de indagar en la palabra, de vivir por encima del estándar de nuestra sociedad. Yo le pregunto a ustedes: ¿cuánto leen la palabra? ¿Cuánto indagan en la palabra? La predicación del domingo es el alimento espiritual y principal del cristiano, ¿no? Pero no puede ser el único, hermano. No puede ser el único momento de la semana donde nosotros vengamos el domingo a oír una predicación, y estoy seguro que cuando salga por esa puerta se le va a olvidar más de la mitad de lo que usted posiblemente se acuerde de un 5%. Si usted en la semana no está indagando, y lo triste de esto es que nos pasamos la semana ocupados, trabajando, con roles en la casa, con roles en la escuela, en todos los sentidos, y nos exige el mundo tanto que a veces no podemos ni leer la Biblia un momento en el día. Yo creo que debemos ser críticos con nuestra espiritualidad, y nosotros no vamos a crecer hasta que nosotros no tengamos a la palabra como el filtro, como el patrón de nuestra conducta diaria. Un patrón que debe ser estudiado, analizado. Hay personas que son oidores solamente. Sí, están en el culto y se van y ya, oyeron, sí, muy bueno. Se impactaron del predicador, tremendo predicador. Escuché un mensaje, ¿para qué? ¿Para alabar un predicador? ¿Para alabarte a ti mismo de que estuviste al lado de un predicador? Eso no sirve, hermano. Y lo que está diciendo el texto aquí es claro: ustedes son fariseos si son así. Ustedes son como esos fariseos que lo que están es alimentando su oído solamente. Pero si cuando la palabra de Dios nos confronta en nuestros pecados, no somos capaces de decir: Señor, es verdad que yo soy un mentiroso. Señor, es verdad que yo soy un blasfemo. Señor, es verdad que yo digo esto. Señor, es verdad que yo soy un ladrón. Si la palabra de Dios no nos confronta y no nos lleva a un cambio, hermanos, somos oidores olvidadizos. Oidores que oyen y siguen hacia adelante. Y la palabra solamente oidores. ¿Saben qué es lo que, con qué palabra tiene una relación que tú no puedes dividirla? Obedecer. Un oidor en la Biblia es alguien que obedece,
Y entonces, si somos solamente oidores, somos personas desobedientes. Porque el oír en la palabra implica obedecer. El oidor verdadero, el que escucha la palabra del Señor, la palabra que se usa para eso, no solamente implica prestar el oído, sino prestar el oído para que nuestros pasos caminen en base a lo que dice la Escritura. Por eso no podemos ser oidores olvidadizos. Y el ejemplo que usa es fácil. ¿Cómo las personas se miraban en los espejos en la antigüedad? Ellos habían, por supuesto, no eran de manera de cristal, eran metales pulidos, de tal manera que tú te mirabas en el metal y no mirabas como nosotros vemos hoy. Es como si fuera un espejo medio borroso o algo así. Y se tenían que inclinar y mirar abajo porque los ponían encima de las mesas que eran bajitas. Y la gente miraban y de esa manera se miraban. Pero cuando salían, se les olvidaba su rostro. Y ese es el ejemplo típico, la ilustración típica que nos está poniendo Santiago aquí. Nos está diciendo, miremos el espejo, pero recordemos nuestro rostro. Recordemos quiénes somos. Recordemos que cuando nos estamos mirando en la palabra del Señor y la palabra del Señor nos está confrontando para cambiar. De nada sirve que todos los domingos la palabra de Dios nos esté confrontando en el mismo pecado, hermano. Si el objetivo es que usted se dé cuenta de que está en pecado o de que está haciendo esto mal o esto bien y que debe hacerlo mejor o debe cambiar. Es como que la palabra nos toca solamente superficialmente y no llega adentro y no penetra adentro. La palabra es una espada de dos filos que llega tan profundo que rompe todo lo que tiene que romper. Y si eso no pasa en nuestra vida, hermano, somos oidores olvidadizos. Y vamos a llegar al punto de convertirnos en aquellos que tienen comezón de escuchar. Y vamos a llegar al punto de que vamos a ir a una iglesia o vamos a congregarnos en un lugar donde solamente van a decir lo que yo quiero escuchar. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente se han ido de nuestra iglesia porque no quieren entender la doctrina? Porque solamente lo que quieren es contentillo. O solamente lo que quieren es que le digan lo que ellos quieren escuchar. Pero la palabra de Dios nos tiene que confrontar. Si la palabra de Dios no nos confronta, o somos totalmente santos o no somos cristianos. Y nadie es totalmente santo. Quiere decir que mientras la palabra sea predicada y a usted le dé en algún momento de la predicación o de lo que usted estudie, le moleste, le incomode, es porque Dios está obrando en su vida. Es porque su área todavía no está necrótica, no está podrida. Es porque tiene vida todavía. Y esa vida, ese dolor que siente usted, es un significado de que usted se puede mejorar. O los médicos me pueden decir lo contrario. Hay que llegar al lugar del dolor. Porque si yo te limpio en la cura donde no te duele y no llego al lugar donde te duele, yo no sé si esas células están vivas. Y el dolor es significado de que está vivo todavía y de que usted puede cambiar y de que usted puede mejorar. Aquí el versículo 25 concluye esta idea, respaldando el beneficio de Dios sobre quien pone por obra, sobre quien prueba justamente su palabra, quien obra en su palabra. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado. Aquí Santiago nos está transportando a un salmo que usa varios símiles para referirse a la palabra del Señor, la ley, la palabra, la escritura, y es el Salmo 119. Y él comienza diciendo, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Por qué es perfecta la ley de Dios? Porque es una ley que trae libertad. Pero trae libertad a aquellos que abrazan el Evangelio. Por eso nosotros decimos que la ley de Dios es perfecta. El impío no puede decirlo. El impío lo que dice es que se molesta cuando le hablan de la ley de Dios. Es muy extrema, es muy difícil de aplicar porque no tiene el Evangelio, hermano. Pero aquellos que hemos conocido el Evangelio, que hemos sido salvados por la obra de Cristo, que el Espíritu de Dios mora en nuestra vida, entendemos y nos deleitamos en la ley de Dios. Cuando la ley de Dios era mi enemigo y yo estaba en el mundo, para mí la ley de Dios era un extremo. Pero cuando yo soy cristiano y entiendo que la ley de Dios está puesta para que yo mejore, yo la veo como una oportunidad de cambio. La ley de Dios es perfecta y convierte el alma, no es gravosa. Eso significa que usted la va a cumplir 100%. Por supuesto que usted se va a equivocar, pero lo que significa es que usted tiene el Espíritu de Dios y el poder de Dios para aplicarla.
Quiere decir que no hay pecado imposible de quitar. Nadie que sea cristiano. Por eso es que nosotros no bautizamos a personas que practiquen el pecado. Porque nadie que sea cristiano puede justificarse y decir, y ahí tú entiendes el corazón del hombre. Nadie puede decir, no, yo no puedo dejar este pecado, hermano. Yo no puedo, mira que yo he intentado, yo esto, mentira, hermano. Usted no está convertido. Porque el poder de Dios es tan suficiente como para romper el pecado. Si Cristo resucitó por el poder de Dios, hermano. Y ese poder de Dios está en el creyente para que deje el pecado, para que viva en nueva vida. Si tú me dices a mí que tú no puedes dejar un pecado, tú me estás diciendo o que tú no eres cristiano o que Dios no es lo suficientemente poderoso como para salvarte de ese pecado. Y Dios lo hizo. Por eso nosotros tenemos como un argumento claro de que una persona que practica el pecado, una persona que no da evidencias de que es salvo a través de su pecado. Hay dos actitudes sumamente importantes aquí en este versículo 25. Y es el que aplica y el que obra justamente por la palabra de Dios. Primero, que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. Esta persona se detiene, mira atentamente. Esa persona sabe lo que está mirando, sabe lo que está buscando. Esa es una persona que no pasa por pasar. No es la persona que tiene que leer la Biblia por compromiso, hermano. O porque me mandaron a leer la Biblia. Es la persona que está encontrando en la Escritura la palabra de vida, la palabra de transformación. Se detiene, mira atentamente, pero persevera en ella también. No solamente mirar atentamente, sino que miro hoy, miro mañana, miro pasado, miro todo el tiempo. A veces nosotros juzgamos a los cristianos monotemáticos. Sin embargo, esos son los que están bien, hermano. A veces somos tan cultos y tan éticos que de lo menos que hablamos de la palabra del Señor. Yo le pregunto a usted, cuando usted se reúne con un cristiano, ¿de qué tema habla? A la abundancia del corazón habla la boca, hermano. Si usted se da cuenta, su corazón está reflejando, su lengua está reflejando lo que hay en su corazón. Y el corazón lo que está diciendo es que de lo menos que se habla es de la palabra del Señor. ¿Cuándo nos veremos los cristianos un día y reunirnos y decir, vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de las cosas que no entiendo? Porque la actitud del cristiano es esa, es una actitud que mira atentamente, pero también que persevera en esa ley. Y finalmente, el hombre que sigue mirando fijamente la ley perfecta y la guarda, será bendecido, será feliz, será Macario. Terminamos dando testimonio sobre la ley de Dios. Porque no solamente podemos optar por la ley de Dios, no solamente podemos obrar en la ley de Dios, sino también que nuestra obra y nuestra opción debe dar testimonio. Por eso, el tercer punto del día de hoy es testifiquemos justamente por la palabra de Dios. Aquellos que son espirituales deben ser buenos religiosos. Y dice la Biblia, terminando en el versículo 26 y 27, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí el escritor continúa con la lengua. Parece que la lengua es un problemita grande que tenemos nosotros. Aquí el escritor nos está refiriendo a la lengua como una evidencia de quien dice ser religioso y no lo es. ¿Por qué la lengua es algo importante? Porque es que la lengua de lo que dice es lo que está en nuestro corazón. Es como decir, cuando tú una persona que ya empieza a decir las cosas, es porque ya por dentro está embarcado. Es como decir, la tapita, se fue el gas completo. Porque la lengua es como la llave, ya para tú darte cuenta. Porque lo que podemos ver es la lengua. Yo no puedo saber cómo está el corazón de ustedes, pero sí por la lengua. Y si tú eres una persona que su lengua la está dando un mal uso constantemente, tú tienes que decir, esa persona por dentro está embarcadito. ¿Qué vemos de positivo en la religión? Yo quiero decirles a ustedes que un cristiano sin religión no puede ser cristiano, no puede ser espiritual. La religión es importante porque la religión no es más que la práctica de la fe. La práctica de la fe, hermano. Si nosotros no practicamos la fe, si nosotros no hacemos disciplina con relación a nuestra lengua o a nuestras conductas pecaminosas, nosotros no estamos haciendo lo correcto. Romanos capítulo 8, verso 29.
Miren el para. A veces no leemos las palabras de enlace. Para indica propósito. Quiere decir que usted fue predestinado, escogido, para ser conforme a la imagen de Cristo. ¿Y qué es eso, hermano? Una vida religiosa, una vida piadosa, una vida santa. Fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo. Es la manera en la que usted se conduce, es la manera en la que usted vive. En este caso, la lengua como práctica de nuestra religión puede volverse un buen catador para saber quiénes somos. Hay un comentario que dice: la lengua ingobernable se ocupa de la maldición y la blasfemia, de la calumnia y del lenguaje soez. Desde el punto de vista del hombre, de respuesta apresurada, la distorsión de la verdad, la indirecta sutil y el chiste de dudoso buen gusto con cosas consideradas de poca importancia. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, las mismas constituyen una violación del mandamiento de amar al Señor Dios y de amar al prójimo como a uno mismo. Una violación de estos mandamientos hace que la religión de esa persona sea inútil. En fin, ¿quieres saber cómo es la espiritualidad de una persona? Mira su lengua. Mira cómo atiende a los desamparados, porque el texto dice: la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos en sus tribulaciones, a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Primero a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué? Porque eran las personas desamparadas. Hoy no tenemos huérfanos ni viudas así, pero hay personas desamparadas, hay personas necesitadas, hay personas carentes que necesitan nuestra colaboración. Pero también dice guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuántos de los que estamos aquí se ven incapaces de cumplir la ley de Dios? Todos somos incapaces. Y si este texto nos hace una radiografía, lo que está diciendo es, hermano, que nosotros no clasificamos. Porque si no es de una manera, es de otra. Si no es con nuestra lengua, es con nuestro servicio de ayudar a las viudas, a los necesitados, a las personas que tienen situaciones, o es con nuestra atracción hacia el mundo y las cosas que el mundo ofrece. Esa es una lucha que tiene mi hija y que va a tener toda su vida. La lucha con el mundo, con los deseos que el mundo transmite, con el deseo del reggaetón, de la ropa corta, con todas estas cosas. ¿O acaso no tienes que luchar contra eso? Todos tenemos que luchar contra el pecado, hermano. Todos tenemos que luchar contra la inmoralidad. Todos tenemos que luchar contra el hombre ese que está dentro de nosotros, que constantemente nos está haciendo daño. Pero tenemos el Evangelio. Tenemos a un Cristo que murió por nuestros pecados. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros confiemos en el poder de su gracia. Ese Cristo que está intercediendo, ¿para qué? Para que usted y yo permanezcamos. Y nos está dando la garantía por el poder de su intercesión de que nosotros vamos a llegar hasta el final. Quiere decir, hermano, que no hay nada imposible que podamos dejar. Ya nuestra vida está escrita en las manos de Dios, en el libro de Dios. Ya nuestro nombre está puesto en el libro de Dios. De tal manera de que ese nombre nos va a garantizar de que nosotros lleguemos hasta el final. Amados hermanos, este es un mensaje que para un inconverso sería chocante, porque el inconverso no ama a Dios ni su ley. El inconverso quiere vivir su vida, pero el inconverso por su vida y por la misma ley será juzgado un día y tendrá que padecer tristemente en el infierno eterno. Pero este mensaje para aquellos que amamos a Cristo, que hemos entendido que hemos sido salvados por la obra de Cristo, que hemos entendido que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que hemos entendido de que la ley de Dios es un deleite para nosotros, que hemos entendido de que el cristiano no es salvo por obras, pero sí para hacer obras. Para nosotros es un consuelo, porque la palabra nos está enseñando qué debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos ser diferentes en este mundo, donde los pobres y los necesitados son menospreciados, donde nosotros sufrimos hambre y sed de justicia porque se ayuda a los pobres. Y en eso defiendo a los pastores que defienden a los necesitados, sean cristianos o no, hermano. Nuestro corazón tiene que estar con los pobres, con los humildes, con la gente que tiene necesidad. Nuestro corazón tiene que estar conforme a la palabra del Señor. Tener el corazón dispuesto a perdonar, dispuesto a hablar lo correcto. Tener un verdugo en nuestra conciencia constantemente que nos esté controlando la lengua. Y yo creo que debemos mirar un poquito más allá de la lengua. Porque no es nuestra lengua el problema mayor, es nuestro corazón. Nuestro corazón que muchas veces se distancia
de la Escritura. Muchas veces se distancia de la verdad de Dios. Amados hermanos, el llamado de esta mañana es un llamado a mirar nuestro corazón, a mirar nuestra lengua, a mirar nuestros pasos, pero a mirarnos en la palabra del Señor. A mirarnos de tal manera de que la palabra del Señor se vuelva nuestra figura principal. A mirarnos de tal manera de que cuando salgamos de este lugar podamos decir: el Señor es mi libertador, el Señor es mi gobernador, el Señor me dio su palabra para que yo viva. Es tener temor de Dios a la hora de leer la Escritura. Es tener temor de Dios cuando un texto nos confronta y nos dice: esto está mal. Y decir: Señor, yo no quiero vivir así. Ayúdame, Señor. Fortaléceme en tu gracia. Es tener temor de Dios para vivir la vida cristiana, hermano. Yo no sé cuál es tu actitud en esta mañana, pero nuestra actitud ante la palabra del Señor debe ser reverente y con arrepentimiento. Y en esta mañana estamos arrepentidos porque muchas veces la Biblia nos está diciendo que hagamos ciertas cosas y no las hacemos. Muchas veces la Biblia nos está diciendo: dejemos ciertas cosas y no las estamos dejando. Y yo les recomiendo en esta mañana, le exhorto en esta mañana, le animo en esta mañana a seguir a Cristo y su verdad. Hay personas que siguen a Cristo pero no siguen su verdad. Esos se pierden en el camino. Pero aquellos que siguen a Cristo verdaderamente seguirán su verdad. Escuche esto, hermano. Quien sigue a Cristo y no sigue su verdad, se pierde en el camino. Pero quien sigue a Cristo verdaderamente encontrará un camino que le llevará al cielo.